Grupo Cero Televisión. Estamos en el seminario de Sigmund Freud, ¿vale? Este es un seminario que lleva dándose en la escuela desde el inicio de la fundación de la escuela, y un viernes al mes hacemos una clase abierta pues, para un poco difundir también la obra de Freud, ¿vale? Y ahora estamos trabajando el libro de la interpretación de los sueños, que es el libro de ruptura, el libro que funda el psicoanálisis, ¿no? como ciencia. Freud ya viene trabajando unos años antes, la interpretación de los sueños se produce en 1900, es la fecha de escritura del libro, pero ya él había estado trabajando y publicando trabajos ya desde el 84, hay trabajos publicados de Freud, pero todavía no tenía el concepto de inconsciente, todavía. Aunque él nombra el inconsciente y trabaja con pacientes, pues todavía es un inconsciente que depende de la conciencia. Pero en 1900 escribe la interpretación de los sueños, hace ya unos años, sí. Entonces, porque él, ¿no? En todo ese trabajo que viene realizando previo, se da cuenta de toda una serie de procesos, de cómo se producen los síntomas, en realidad cómo funciona el psiquismo, ¿no? Y escribe la interpretación de los sueños porque dice, bueno, sí, he estado investigando con muchos pacientes, muchos de ellos son neuróticos, si escribo con respecto a los síntomas me van a decir, bueno, eso le pasa a los neuróticos pero no a los normales. Entonces, él dice, voy a tomar los sueños como ejemplo, porque soñamos todos, y si describo en relación a los sueños el funcionamiento psíquico, pues está generalizando, y por eso toma los sueños, ¿vale? Y ahí en ese libro es donde produce el concepto de inconsciente, por eso decimos que es el libro de ruptura que funda la ciencia, porque ya no es un inconsciente que genera la conciencia, sino justo al revés, ¿no? Perdón, no es un inconsciente que dependa de la conciencia, sino que incluso llega a plantear que el inconsciente va a generar la conciencia, que el centro de todo el psiquismo es el inconsciente. Y entonces empieza a trabajar los sueños. Entonces él parte de una tesis, ¿no? En el libro, que lo va a desarrollar a lo largo de todo el texto, que es los sueños tienen sentido. Entonces va complejizando, va añadiendo adjetivos a esa tesis, ¿no? Entonces, en el primer capítulo, que es la interpretación, dice, los sueños, después de la interpretación, se nos muestran como una realización de deseos. Es decir, que sin interpretación no hay deseo, no se produce el deseo, padecemos, pero no sabemos de ese deseo inconsciente. ¿Por qué? Porque precisamente la característica del funcionamiento psíquico, podríamos llamar aparato psíquico, ¿no? Para entendernos, es que el inconsciente nunca va a acceder a la conciencia. Lo que accede a la conciencia son efectos, productos del inconsciente. Es decir, los sueños, ¿no? Él toma además en cuestiones para trabajar esta cuestión, cosas que nos pasan a todos, ¿no? Trabaja los sueños, trabaja los lapsus, los olvidos, el chiste, todo ello como formaciones del inconsciente. También trabaja los síntomas, ¿no? Y lo que muestra además es que los síntomas, ¿no? En su formación se producen como se producen los sueños. Y también son realizaciones de deseos, ¿no? De un deseo inconsciente, ¿no? Que luego al final, precisamente hoy, vamos a hablar de la censura en el sueño, trabajando el capítulo de la deformación onírica, ¿no? Que es donde, digamos, que esa tesis que ha empezado a trabajar en el primer capítulo, los sueños tienen sentido, pues llega a la más alta formalización, ¿no? Después de la interpretación, el sueño se nos presenta
como un deseo sexual infantil disfrazado y reprimido, ¿no? Sería el final de toda la tesis, ¿no? De esa que está trabajando. Entonces decíamos, claro, lo primero que sorprende, ¿no? Es que cómo es, ¿no? Además es muy interesante porque hasta que Freud empieza a trabajar esto de los sueños, ¿no? Los sueños siempre se habían considerado como algo que no algunos autores habían llegado a plantear que podrían tener sentido. Incluso el saber popular siempre les ha dado ¿no? ese toque de, bueno, algo quieren decir los sueños, pero Freud los incluye en la vida del soñante. El sueño tiene que ver con el soñante. Es un producto que produce, ¿no? El psiquismo de un sujeto concreto. Entonces, para poder interpretar, él, ¿no? Realiza todo un trabajo y lo primero que él va a señalar que el sueño es el sueño contado. No existe otro sueño, porque si no decimos nada del sueño, no podemos saber nada del sueño. Entonces, no nos podemos meter en la cabeza del soñante para saber qué ha soñado. Entonces, lo primero es que parte de ahí, ¿no? Del sueño contado, que es lo que se llama el texto manifiesto, el contenido manifiesto del sueño, que es lo que ha soñado el soñante. Pero después de eso, para poder llegar a la interpretación, se requiere un trabajo. Digamos que la interpretación, estamos en el contexto psicoanalítico, está por una parte el soñante y por otra parte el psicoanalista. Hay una parte del trabajo del soñante y otra parte del psicoanalista. Vale. Del lado del psicoanalista está la interpretación, ¿no? Decíamos, ¿no? Después de la interpretación forma parte del trabajo del psicoanalista. Pero también existe un trabajo por parte del paciente, que es la asociación libre, ¿vale? En transferencia, ¿no? Forma parte de la técnica, ¿no? Entonces tiene que asociar libremente. ¿Qué quiere decir eso? Que con respecto a ese sueño tiene que decir todo lo que se le ocurre, todas las ideas que le aparecen con respecto a ese sueño. Y esas son las ideas latentes. Entonces, para poder, ¿no? Porque claro, en principio muchos sueños son absurdos, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Eso es lo primero que se nos ocurre. Bueno, la mayoría de los sueños a lo mejor son absurdos. Hay sueños que sí son de un contenido aparentemente placentero. Hombre, ahí puede ser que, ¿no? Nos pueda parecer, bueno, ahí puede haber una realización de deseos. Luego hay otros muchos sueños que son francamente desagradables para el sujeto soñante, son displacenteros, incluso le pueden llegar a despertar, ¿no? Con angustia, ¿no? Y cómo también esos sueños son realizaciones de deseos, porque lo ha generalizado, ha dicho, todos los sueños son realizaciones, y además el trabajo de escritura en el texto va encaminado a eso, ¿no? Primero analiza una serie de sueños, vemos que es así, que es una realización de deseo, y luego va incluyendo pues, los sueños indiferentes, porque pues, si son indiferentes, ¿por qué no se muestra directamente el deseo en el sueño? ¿Por qué se tiene que deformar? ¿Por qué se tiene que disfrazar, ¿no? Entonces, ¿no? Habíamos diferenciado, no nos perdamos, el texto manifiesto, lo que es el sueño, y la asociación libre del paciente. Y es a partir de esa asociación libre del paciente, es desde donde se puede producir la interpretación. Si el paciente no asocia, no podemos interpretar el sueño, no podemos producir el deseo, ¿no? Porque realmente, decíamos, hay que producir ese deseo. Entonces, ¿dónde se produce ese sueño? ¿Cómo es ese aparato que habíamos dicho donde se produce el sueño? Primero ya nos ha diferenciado, hay un inconsciente y una conciencia, así simplificando en un primer momento. Un inconsciente que se tiene que deformar para acceder a la conciencia, decíamos, ¿no? El sueño está disfrazado, el deseo, está deformado. ¿Por qué? Pues porque existe una censura, ¿vale? Una censura que impide el acceso de lo inconsciente a la conciencia.
El sujeto no quiere saber nada, la conciencia no quiere saber nada del deseo inconsciente, ¿vale? Entonces, desde que se funda el deseo como inconsciente, que es también en un momento de la constitución del sujeto, como la conciencia no quiere saber nada, le resulta displacentero, va a impedir el acceso a la conciencia. Y para eso, para poder llegar a la conciencia, porque una de las características además del deseo inconsciente es que siempre tiende a expresarse. No juzga, no llega a decir, no calcula, solo le interesa transformar, solo le interesa expresarse. Siempre se va a expresar. Se va a expresar en un sueño, en un lapsus, en cualquier, en un fallido, ¿no? Siempre va a estar ahí el deseo inconsciente. Entonces se tiene que realizar todo ese trabajo de disfraz, ¿no? Que luego en otros capítulos él va a mostrar, ¿no? En el capítulo del trabajo del sueño, de la elaboración onírica, cómo ese trabajo en realidad está en relación con las operaciones del lenguaje, ¿no? El desplazamiento, la condensación, lo que sería la metáfora y la metonimia, es decir, el desplazamiento. Pues desde siempre hay una representación y un afecto asociado a esa representación, ¿vale? Si la representación no es tolerable para la conciencia, lo que sucede es que se separa el afecto de esa representación y el afecto va desplazándose de representación en representación hasta alcanzar una que tiene un libre acceso a la conciencia, ¿vale? Ahí. Ese sería el desplazamiento, esa sería la metonimia, ¿no? La metáfora sería del orden de la condensación, ¿no? También. Y eso tiene que ver además con las palabras, con el lenguaje, con la similcadencia, ¿no? No es un desplazamiento así al azar, sino con la semilcadencia, con cómo, digamos, la asociación que se produce también tiene que ver con el sujeto. Digamos que la memoria se organiza en relación con esto que decíamos, con la semilcadencia o con la similitud. Dos palabras que aprendo a la vez están unidas para mí, ¿no? Están unidas en el sentido de que están cercanas, la puedo desplazar, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿no? De que se tiene que deformar, y el producto final es lo que accede a la conciencia, ¿vale? Entonces siempre va a haber una censura que además es inconsciente ¿no? Porque uno no es que censure, está dormido, además en el sueño se ve muy bien, ¿no? Como que, ¿no? Es una censura inconsciente, porque podemos diferenciar la censura consciente y la censura inconsciente. La censura consciente, yo estoy hablando ahora y estoy hablándoles de la censura, ¿no? Pero claro, mientras estoy hablando de la censura me van apareciendo toda una serie de ideas que yo tengo que censurar porque quiero contarles algo, quiero tener un discurso que sea coherente, entonces voy censurando conscientemente. No todo lo que pienso lo voy a decir. Eso sería una censura consciente, ¿vale? Pero si nosotros eliminamos la censura consciente, aún sigue habiendo una censura inconsciente. Y además en eso se basa la asociación libre, ¿no? No va a seguir cualquier camino. Exactamente. Claro. La censura inconsciente siempre va a existir, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca va a acceder lo inconsciente a la conciencia. Yo no puedo saber de mi inconsciente por la propia estructura, ¿no? Siempre va a aparecer deformado, siempre va a aparecer deformado. Él llega a poner ¿no? Pone el ejemplo de la censura, ¿no? La censura en el sueño, pero en realidad la censura es en cualquier acto humano, en cualquier acto psíquico está en juego esa censura inconsciente. Pone el ejemplo de si estamos en un país donde, ¿no? Las ideas políticas no se pueden expresar libremente, pues los escritores, los periodistas, pues se las buscan para hablar de otra manera de lo mismo, ¿no? Y pone el ejemplo de quiero hablar de la tiranía de 2 ministros, pues hablo de los mandarines chinos, ¿no? ¿Viste? He deformado, he hablado de lo mismo, pero deformado para
para que la censura no se dé cuenta de lo que estoy hablando y permita el acceso a la ciencia. Entonces siempre va a haber esa censura inconsciente. Y además lo interesante que trae aquí también en este capítulo de la formación onírica es no solamente es que la censura actúa como, ¿no?, el policía ahí en la puerta, tú pasas, tú no pasas, ¿no?, en ese sentido de restrictivo, sino que también la censura colabora en la producción final del sueño. También la censura trabaja para la expresión del deseo. Y eso también es interesante. Me podéis interrumpir en cualquier momento, con cualquier comentario, pregunta, lo que sea. ¿Vale? Entonces trae un ejemplo de un sueño donde se ve muy bien, ¿no? Es un sueño suyo que es muy cortito el sueño. Es, mi amigo R es mi tío José, ¿no? Entonces ve la cara del amigo con barba y tal. Siento un gran afecto por él, ¿no? Hay una imagen y una idea en el sueño. Entonces él empieza a asociar libremente sobre el sueño, ¿no? Además es interesante porque él dice, lo sueña y al día siguiente se acuerda perfectamente del sueño. Él habitualmente pues se ponía a analizarlos, a asociar con respecto al sueño. Con este le da un poco de reparo, ¿no? Qué tontería, ¿qué querrá decir esto?, ¿no? Y lo deja, hasta que, ¿no?, se dice a sí mismo, hombre, si eso lo hiciera un paciente dirías, uy, qué resistencia tiene, por algo debe ser, y se pone, ¿no?, ahí a analizar, ¿no?, a asociar con respecto al sueño, ¿no? Y lo primero que asocia es que recuerda que él tenía un tío que se llamaba José. Fíjate cómo es la asociación libre, que luego a pie de página dice, bueno, yo tengo varios tíos, no solamente, pero en el momento de asociar solo se le aparece, ¿no?, como único el tío José, que era un hermano del padre que en su juventud, pues bueno, se había visto implicado en una situación pues no del todo muy legal. Y entonces el padre decía a propósito de esto que no es que fuera un delincuente, sino que era un imbécil. No era por delincuente, sino por imbécil que se había visto implicado en todo eso, ¿no? Y entonces, claro, dice, ¿qué quiero decir con esto? Que mi amigo R es mi tío José, que mi amigo R es un delincuente. Y aquí, que me lo he saltado, volvemos sobre la información preliminar. ¿En qué situación tiene ese sueño? ¿O en qué momento tiene ese sueño? ¿Vale? Bueno, pues es un momento en el que a él le habían propuesto para ser un profesor invitado de la universidad, ¿vale? Y se demoraba el que le confirmaran como profesor. Y en esa misma circunstancia están varios colegas suyos. Uno de ellos es el amigo R, famoso, que al que se había encontrado, a Freud decir que a él no le preocupaba demasiado el que le nombrara o no era una preocupación fundamental, pero a su amigo en realidad sí que le interesaba y periódicamente iba al ministerio a informarse cómo iban los trámites de su nombramiento, ¿no? Entonces, en una de esas ocasiones en las que el amigo había ido al ministerio, pues de vuelta se encuentra con Freud y lo comenta, mira, pues me han dicho que no me van a nombrar profesor por motivos confesionales, ¿no? Hay que pensar que en la época en la que están, ¿no?, en Alemania el amigo era judío, exactamente igual que Freud, ¿no? Motivos confesionales eran esos, ¿no? Y ¿no?, eso, ¿no?, después de ese encuentro con el amigo, viste que siempre además en el sueño, después del encuentro con el amigo, tiene el sueño. Que también nos muestra que el sueño siempre toma algo de la realidad, ¿no?, lo que se llama el resto diurno, ¿no? Toma algo de ese día del sueño y para trabajar, ¿no?, algo que le sirva al deseo que se quiera expresar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no?, ¿cómo es que puedo, ¿no? Y entonces le sorprende porque dice, bueno, la verdad es que
cómo puedo calificar, ¿no?, a mi amigo R, que es una persona de gran valía, es muy, muy noble, no es ni imbécil ni delincuente. ¿Qué propósito, ¿no?, tengo como para decir que es un delincuente y un imbécil? Y ahí se acuerda también de la conversación que tuvo con otro colega, también otro médico, que están en la misma circunstancia, que también en otra ocasión, comentando sobre el nombramiento o el posible nombramiento, dice, bueno, ¿no?, le dice el amigo que bueno, que a él a lo mejor no le nombran, que a Freud sí, pero que a él no, pues porque en un momento determinado de su carrera se ve inmerso en una falsa denuncia que le denuncian por mala praxis, aunque luego se demuestra que no fue así, pero dice, bueno, pues a lo mejor se sirven de... es la excusa para que no me nombren profesor, ¿no? Entonces ahí dice Freud, claro, a uno le tacho de delincuente, ¿no?, y al otro le tacho de imbécil, y se sigue sorprendiendo. Tampoco, ¿no? ¿Qué consigo con eso? Si a uno le tacho de imbécil y a otro de delincuente, ¿qué consigo? Bueno, no los han nombrado profesores por esos motivos, no por motivos confesionales. Si no son por motivos confesionales, a mí me pueden nombrar. Consigo realizar un deseo, ¿no? Pero está luego la segunda parte del sueño, ¿no?, diríamos, que es, siento un gran afecto por él. Y dice, hombre, sí que siento, ¿no?, es una persona, es amigo mío, pero claro, un gran afecto por él parece desmesurado, ¿no? No es para tanto mi gran afecto. Dice, ¿por qué lo exagero tanto? Dice, porque ahí ha trabajado la censura. Justo, ¿no?, si yo en mi inconsciente le tacho de imbécil y delincuente, que es algo que desde mi conciencia me parece intolerable, ¿no?, ¿cómo consigo que no enterarme de eso? Exagerando, ¿no?, en vez de decir es un imbécil, siento un gran afecto por mí. Ahí dice, ese gran afecto por mí es trabajo de la censura. La censura ha colaborado para que yo no me dé cuenta de algo que no iba a tolerar, ¿no? Es, digamos que aumenta el disfraz, por decirlo de alguna manera. Entonces nos muestra eso, pero también nos dice que eso se produce de manera generalizada, no solamente es en los sueños, en cualquier actividad que cometo, en las relaciones, ¿no?, en cualquier, ¿no?, producción científica. También la censura, que es inconsciente, ¿no?, trabaja para que el deseo se pueda manifestar, ¿no?, de esa manera, ¿no?, disfrazado, deformado, ¿eh? Así es como llega a la conciencia. Entonces, la censura, ¿no?, siempre va a estar presente. En todo lo que diga está. No solamente, ¿no?, no nos tenemos que olvidar, porque a veces se piensa, claro, para el psicoanálisis el deseo inconsciente, ¿no?, o el inconsciente es el centro de todo, lo que sobredetermina todo, pero es que no solamente existe el deseo inconsciente, ¿no?, es un sujeto mucho más complejo. Está el inconsciente, está la conciencia, luego ¿no?, lo complejiza más y dice, no solamente está, ¿no?, el inconsciente, la conciencia, sino el yo, el superyo, el ello. Es decir, que es un aparato complejo en el que todo funciona para una expresión del deseo inconsciente, ¿no? Entonces, la censura como censura inconsciente, no es una cuestión, ¿no?, de la censura consciente, que es más del orden de la moral, ¿no? Yo estoy en las relaciones, ¿no?, habituales. Antes habíamos hablado de la cuestión de la política. Quiero decir algo, es inconveniente, pero también en las relaciones habituales a veces a uno se le ocurren cosas que son inconvenientes y dice, no, esto no procede, esto no lo voy a decir ahora, esto no. Esa es una censura consciente, pero también está la censura inconsciente en juego. Siempre va a estar. Yo puedo abolir la censura consciente, y me puedo decidir a decir lo que sea,
pero aún en eso que estoy diciendo está actuando la censura inconsciente. No tenemos que olvidar, eso es interesante. Y no solamente es en los sueños de contenido indiferente o de contenido, incluso los de contenido penoso. También, ¿no? Porque decíamos, el sueño es una realización de deseos. También los de contenido penoso son realizaciones de deseos. Y trae, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? De una joven que sueña que se le muere un sobrino. Pues esta es una paciente de Freud que ya se le ha muerto otro sobrino con el que tenía una relación muy especial y le resultó muy doloroso. Entonces le cuenta el sueño a Freud y dice, ¿cómo puedo ser tan malvada de soñar que deseo que se muera mi sobrino? No puedo ser tan malvada, ¿no? Entonces en el curso del análisis ¿no? se ve que en realidad ella era un disfraz, porque el deseo que había en juego era otro, ¿eh? Ella vivía con la hermana y tenía un pretendiente que en un momento determinado pues desapareció, ¿no? La hermana no queda muy claro si le había puesto algún obstáculo o lo que sea, pero ella seguía enamorada de este que era un profesor que a veces daba conferencias. Entonces ella siempre que podía, ¿no? le iba a ver y seguía un poco alimentando ese amor por él. Y recuerda que la última vez que le ha visto era precisamente en el entierro del sobrino anterior. ¿Vale? Entonces, ¿cuál era el deseo en realidad que estaba en juego en el sueño? El deseo de ver, ¿no? nuevamente a este amado, ¿no? Es decir, si se vuelve ¿no? Si se muere mi sobrino, pues nuevamente va a venir este buen hombre a casa de mi hermana y ahí, ¿no? podré volver a ver. ¿Ves? Aparentemente es un sueño de contenido muy penoso, pero en realidad el deseo que se realiza no tiene que ver con lo aparente, ¿no? sino que se despliega o se puede llegar a él después de toda la asociación del paciente. ¿Vale? Eso es importante. Sin asociación libre no se puede producir la interpretación. Y la asociación libre está libre de la censura consciente. Eso es importante, porque si no hay asociación libre, si no levanto la censura consciente. Tengo que decir todo lo que se me ocurra, sea conveniente, inconveniente o como sea. Pero sigue existiendo la censura inconsciente que va a impedir que el deseo acceda a la conciencia. No, estaba pensando que en ese sueño que acabas de relatar de la paciente de Freud es muy interesante también como hay una cuestión con el afecto, ¿no? Él se mosquea porque ella le cuenta el sueño y ella dice, cuando yo soñé esto me tendría que haber angustiado porque mi sobrino muerto me tendría que haber dado tristeza, angustia, dolor. Dice, sin embargo yo me levanto y no siento nada de eso. Entonces eso es lo que a Freud le hace pensar que es otra cosa lo que quiere contar el sueño, que no es la muerte del sobrino, que eso no es lo importante, ¿no? Porque el afecto no coincide con la imagen. Claro. Claro, porque es interesante porque, como dice la doctora Menasa, todo, ¿no? es del orden de la asociación libre eso ya, ¿no? Cuando ella cuenta el cuento, porque es importante todo lo que diga el paciente, asociando libremente hacia la interpretación. Y ahí cuando dice, no siento ningún dolor, ¿no? Entonces eso, ¿viste? También ayuda a la interpretación, porque luego es cierto, luego hay sueños en los que coincide, ¿no? lo aparente con el deseo, además justamente en la muerte de familiares queridos, ¿no? Cuando coincide el afecto, ¿no? con el contenido, en el caso de la muerte de personas queridas, en realidad ese es el deseo que se realiza, ¿no? Porque dice, ¿cómo puede ser que si estamos diciendo el sueño o el deseo se tiene que disfrazar para llegar a la conciencia?
como estos, que además son tan dolorosos, acceden así, porque no puede haber nada más lejos de mi pensamiento consciente que el pensar que puedo abrigar un deseo ¿no? hostil contra una persona que quiero, ¿no? Cuando realmente eso siempre va a estar en juego. Es imposible no abrigarlo. Siempre va a estar en juego, siempre va a haber una ambivalencia, siempre está el amor y el odio, ¿no? Siempre van a estar ahí, ¿no? Entonces, a veces los dos son manifiestos, pero cuando solamente uno es manifiesto es porque el otro está reprimido, ¿no? Es incluso, ¿no? Cuando hay excesivo amor es porque hay excesivo, ese sobremás es para, ¿no? mantener reprimido justamente el afecto contrario, ¿no? El odio, ¿no? También. Eso es importante. Y luego también una cosa que en este capítulo es interesante es que él trae un sueño en el que plantea el sueño de una paciente histérica, ¿vale? Y es importante porque él plantea por primera vez cómo es la característica del desear en la histérica o en el histérico, porque siempre decimos histérica, pero también hay histéricos, ¿no? Es una paciente, ¿no? que es el deseo insatisfecho. Un histérico siempre tiene que mantener, o su manera de desear es mantener el deseo insatisfecho. Nunca lo va a conseguir. Trae un sueño que es muy conocido, ¿no? que se llama el de la bella carnicera, porque es la mujer de un carnicero, la paciente de Freud, que es una paciente histérica, que sueña que quiere dar una cena, ¿no? Salmón, con salmón, pero resulta que ¿no? tiene la intención para invitar a una amiga, pero no puede darla, no tiene salmón, resulta que es domingo, las tiendas están todas cerradas, va a llamar por teléfono a los proveedores y no le funciona el teléfono, es decir, que ella desea, ¿no? dar la cena, pero no puede darla. Entonces, en el análisis del sueño se ve cómo el salmón es digamos que la comida que más le gusta a la amiga, ¿no? Y ella dice además que ¿no? asocia eso y además refiere que también a ella, al igual que a la amiga le gusta el salmón, a ella le gusta el caviar, ¿no? Pero siempre le dice a su marido que no le compre caviar, ¿no? Dice que el marido es una persona que está muy enamorado de ella y que si ella le dice, oye, ¿por qué no me traes caviar? Se lo va a traer, pero ella le dice, no me compres el caviar, ¿no? Ahí ya le muestra que me gusta mucho, pero no quiero caviar, ya hay un deseo insatisfecho. Pero no solamente es eso, sino que el marido está un poquito gordo y le había comentado hacía poco que bueno, se iba a poner a dieta para perder unos cuantos kilitos y que en esa ¿no? política de, a ver, voy a comer menos, voy a perder peso, no va a aceptar invitaciones a comer porque siempre que se come fuera, pues se come más. Entonces justo la amiga le había dicho, a ver cuándo, ¿no? La amiga esta a la que le quería inventar, o sea, ¿no? que es una mujer delgadita, se encuentra con ella y le dice, bueno, a ver cuándo me invitas a comer, ¿no? Ya estamos relacionando lo de el marido que no quiere que le inviten para adelgazar y esta que es delgadita y ella además pensaba que a su marido le gustaba la amiga, pero que estaba un poquito delgadita y al marido le gustan más rellenitas. Dice, ¿cómo? ¿No? Entonces dice, la idea que aparece es ¿cómo te voy a invitar a comer para que engordes y además le gustes más a mi marido, ¿no? ¿No? Dice que en realidad, ¿no? ¿Qué hay en el sueño? ¿O qué está en juego en el sueño? Dice, hay una identificación, ¿no? Que si recordáis es quiero dar de cenar salmón, que es la comida que prefiere la amiga. No, ella dice que ella tiene otra preferida, pero y no puedo. ¿Qué consigo con eso? Me identifico con mi amiga. ¿Qué quiere decir eso? Que me pongo en el lugar
de mi amiga. ¿Por qué? Porque yo pienso que a mi marido le gusta, y lo que yo consigo con eso es ocupar el lugar de mi amiga, ¿no? Ocupar el lugar de la persona que le gusta a mi marido, me identifico con ella, ¿no? Rebuscado. No, pero es siempre, ¿no? Siempre El lo juego, dice Sí, el siempre paciente. es lo que está oculto debajo de... No, y siempre lo dice el paciente, ¿no? Se escucha, pero... Sí, los pacientes histéricos siempre hablan de un tercero, ¿no? Siempre, pues yo qué sé, me duele la cabeza. Fíjate, pues mi vecina del cuarto también es una persona que se queja mucho de dolor de cabeza. Ya te la han nombrado, ¿no? O, he ido al médico y resulta que me ha dicho que tengo el azúcar un poco alto. Uy, pues me acuerdo que mi prima diabética, pues ya... Y no se identifica con cualquiera, ¿no? Sí, no queda. Y además, ¿por qué se identifica? Porque lo que consigue es ponerse en la misma situación de la otra persona, ¿no? No sabe, para cada uno será por un motivo diferente. Pero es siempre la posición psíquica. Ocupo el lugar de mi amiga porque ahí me coloco en la posición. Y siempre es con alguien con la que mantiene una cierta relación, ¿no? Una relación de carácter sexual. ¿En qué sentido? Es sexual, fantaseado o real. Es la amiga que yo creo que a mi marido le gusta, ¿ves? Ya hay una cosa sexual en juego, ¿no? O mi vecina del cuarto que mueve el culo cuando sube la escalera y mi marido la mira. También, siempre hay una cosa sexual, ¿no? Una comunidad sexual que puede ser, ya te digo, fantaseada, con que ella lo piense ya da igual, ¿no? Ya está hecho. Porque también nos muestra eso los sueños, ¿no? Esa diferencia que existe entre la realidad psíquica y la realidad objetiva, iba a decir. Sexual. No, porque en la tesis que él plantea, no, dice, el sueño es, ¿no? Después de la interpretación, se nos muestra como una realización de deseos. Y ese cómo hace referencia a dónde se produce la realización de deseos, que es en la realidad psíquica, ¿no? Ahí es donde, ¿no? En mi fantasía, en mi inconsciente se realiza no en la realidad externa, ¿no? En la realidad externa no, en la realidad psíquica, ¿no? Que tiene más poder, ¿no? Probablemente, seguro, ¿no? Que la realidad exterior para el sujeto, ¿no? De hecho, la realidad exterior siempre va a estar dependiendo de la realidad psíquica del sujeto, ¿no? Según mi realidad psíquica, así es mi mundo exterior también, ¿no? Eso también es interesante. Y, no sé, ¿alguna? Estaba pensando en la frase esa de Aristóteles que dice que el hombre perverso realiza lo que el hombre piadoso sueña, ¿no? Esa diferencia entre la realidad material y la realidad psíquica. Quiero decir que Freud puede pensar que su amigo es un delincuente y el otro es un imbécil para realizar en el sueño el deseo de ser nombrado profesor, pero nunca va a ir a denunciar a su amigo por delincuente para que le den a él el puesto, ¿no? Quiero decir que nos permitamos soñar y nos permitamos desear, que no nos asustemos de nuestro deseo, porque no tiene nada que ver con la realidad material, ¿no? Claro. Lo digo porque a veces los sueños provocan la explosión de incluso de neurosis, de psicosis, de enfermedades graves, por no tolerar el deseo que en él se juega, ¿no? Sí, sí. De insomnio. De insomnio, bueno, eso es muy frecuente. No dormir para no soñar, ¿no? Sí, Para no encontrarme sí, con o de angustia, ¿no? Sin llegar a bueno, la angustia, el insomnio sería por angustia muchas veces, ¿no? Pero también de angustia porque hay personas que se asustan de lo que sueñan, ¿no? Sí, perdón. Sí. Ah, creí que... No, quería preguntar. Sí, claro. Era sobre la relación entre resistencia y censura. Ajá. Yo tengo la idea que a veces hay momentos que tanto la resistencia como la censura colaboran. Por ejemplo, cuando entra el sueño, la dormición, parece que la censura se relaja, la resistencia también, o bien cuando el paciente trae un sueño, o lo trae a última hora de la sesión, o lo trae a trozos, o trae un sentimiento, pero no trae realmente la representación.
¿Hay algún momento en que la censura y la resistencia sean antagónicos, que cada uno vaya por una motivación diferente? Es que actúan a niveles diferentes, seguro, Ya, ¿no? ya, en ese ya. sentido, pero la censura es inconsciente, la resistencia, digo, que no es una cosa tampoco consciente, ¿no? Es que la resistencia es el efecto de que hay algo reprimido, ¿no? Incluso Freud, cuando empieza a trabajar la resistencia, que es desde los primeros textos, en los textos de la histeria, lo plantea como una cuestión incluso geométrica, dice, es directamente proporcional a, según me voy acercando a lo reprimido, es como que ya no tengo palabras para contar, ¿no? Y en este texto además es muy interesante porque es cierto que él está hablando o está planteando fundamentalmente que la deformación es por causa de la censura, pero trae en varias ocasiones la cuestión de la resistencia en relación con el tratamiento psicoanalítico, y él dice, hay muchos, ¿no? Porque es en el momento en que él está escribiendo esto y se está publicando y hay muchas pacientes y muchas personas que están leyendo lo que él publica. Y dice, hay muchos pacientes, ¿no?, que me traen sueños ¿no? Usted dice que el sueño es una realización de deseos, pero ¿cómo puede ser una realización de deseos un sueño como este, ¿no?, por ejemplo? Dice, ese es un sueño en el que está en juego la resistencia del paciente, pero no tanto por el contenido del sueño, sino por el proceso analítico. Y trae el ejemplo de una paciente que trae un sueño que pues, precisamente es un sueño en el que, para mostrar que Freud se había equivocado, mira, esto no es una realización de deseos, pero ese deseo de que Freud se equivocara tiene que ver con su propia historia, con una interpretación que le ha hecho Freud y que no quiere, no termina de aceptarla, ¿no? Me gustaría que usted estuviera equivocado en aquello, como está equivocado en esto que dice de que los sueños son, ¿no?, realizaciones de deseos, ¿no? No sé si te... Sí. Sí, una duda. Comentaba que siempre hay una censura en el inconsciente. Por ejemplo, en la pérdida de un familiar, no me ha quedado muy claro, creo que es una coraza al dolor, en este caso no odio, si tú, en mi caso personal, era el sueño con un perro que he tenido 15 años, que es uno más en la familia. Yo creo que es el trauma a la pérdida y al no estar con él. Son sueños muy positivos, es revivir, se ha dado varias veces, y revivir situaciones reales. Entonces, la censura sería como una coraza al dolor, o no al odio, obviamente, ¿no? Pero es que ese es el sueño manifiesto. Vale. Okay. ¿No? Entonces, la censura no vas a saber dónde está. Sino No, digo, censura siempre va a haber, me refiero, pero censura siempre hay, siempre va a estar la censura en juego en la formación de ese sueño, sí. ¿Vale? Lo que te quería decir es que yo puedo, ¿no? Tú dices, sueño con situaciones agradables con mi perro, pero ese es el sueño manifiesto. El deseo que hay en juego tiene que ver con las ideas latentes, no tiene que ver con esa imagen, ¿no? No sé si, ¿no? Es lo que decíamos, ¿no? Sueño con que se muere mi sobrino, pero realmente el deseo que hay en juego es el deseo de ver a mi enamorado. Fíjate qué diferencia, ¿no? No, si eso lo había entendido. Pero no entonces no te entiendo entendí ya la pregunta. No, que es un sueño muy claro, en otras cosas son surrealistas los sueños que no entiendes, pero claro. En este caso es muy claro y es un sueño donde siempre hay vivencias positivas en concreto en este tema, ¿no? Es lo que no entiendo. Pero es que igual, aunque haya vivencias positivas, en la formación de ese sueño ha actuado la censura, porque el deseo es otro, el deseo inconsciente en juego es otro diferente. Los sueños pueden ser absurdos, como tú decías, placenteros, displacenteros, como, ¿no? Surrealistas, pero el deseo que hay, ¿no?, que se realiza en ese sueño, no tiene que ver con la peliculita del sueño, el manifiesto, ¿no?, con el texto manifiesto. Entonces tiene que ver, pues, habría que asociar libremente, ¿no? Vale. Entonces, asociando libremente ahí veríamos.
Pero en la Pero formación... faltan datos para los anteriores a llegar Exactamente, al ¿no? manifiesto. Sin Vale. asociación no sabemos puede lo saber. que hay. Exactamente. Pero en la formación de la película sí que ha actuado la censura. Siempre va a haber censura. Y que no es al azar tampoco, ¿no? ¿No? Claro. Digo, la creación de esa película no es al azar. No es No. cualquier película. No es es una película que tiene que ver cualquier conmigo. Claro, O sea, aparte, claro. cuanto más armadita esté, menos Más molesta censura. sea, ¿no? Más Más armónica parezca, más censura hay. Sí, hay sueños que parecen historietas, ¿no? Como pequeños cortometrajes, ¿no? Podríamos decir, con una trama. Esos son los más censurados, los más deformados para que no haya ninguna sospecha por parte de la conciencia de que por ahí anda el deseo inconsciente, porque el sujeto nunca va a querer saber nada del deseo. Es porque para la conciencia es displacentero. Claro. Siempre, todo lo reprimido por reprimido, para la conciencia va a ser displacentero. Entonces no quiero saber nada de eso. Es como una autoprotección mental. ¿Y la censura viene por nosotros mismos o viene del ambiente, del entorno? O sea, ¿qué es lo que hace que sea tan displacentero para la conciencia? ¿Es algo que está en nosotros o es un todo? No, es algo de del propio funcionamiento del Quiero decir, mi psiquismo. censura no tendrá nada que ver con la que censes tú ni con la de otra persona. La censura inconsciente, quiero decir. La censura inconsciente, sí, porque es que lo que se censura son los deseos inconscientes. Los deseos sexuales infantiles reprimidos. Esos son los deseos inconscientes. Y esos deseos son los mismos, ¿no? En cualquier persona. En cualquier persona. Es decir, mis primeros objetos amorosos son papá y mamá, ¿no? Mi primer amor es mamá, ya sea, ¿no? Y luego está papá, pero resulta que luego me doy cuenta de que quiero mucho a mamá y papá me estorba, quiero que desaparezca, ¿viste? Ya está el deseo sexual, llamamos, y el deseo hostil, ¿no? El deseo de quiero matar a mi padre y quedarme con mi madre. Y eso es lo que se reprime de una manera, sí, y eso es igual para todos. Papá y mamá en el sentido que son las personas que la persona que me salva la vida y me cuida es mamá, ¿no? Ya me da igual que sea mamá o el fraile del convento, ¿no? En ese sentido. Sí, Y sí, la función, figura que tiene. claro, y el padre también, porque mamá no estuvo sola, ¿no? No me trajo al mundo a mí sola, necesitó de papá. Ahí, ¿no? Y esos son los deseos sexuales infantiles reprimidos. Entonces, esos son iguales en todo. Luego cada uno tiene su propia vida y cada uno nos diferenciamos en cómo renunciamos a eso, ¿no? Digo, porque yo tengo que renunciar a mamá para salir al mundo, para tener otras mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo renuncia cada uno? Es cómo nos diferenciamos. Pero el origen de esa censura es social, es biológico. No, Y eso es lo que preguntaba también, Sí, ¿no? sí. Como una diferencia entre la censura, que es la censura de la conciencia, que te trae la sociedad, digamos, y la otra censura que es inconsciente. Claro, están relacionadas o realmente la censura inconsciente viene simplemente de cada persona, o sea, por ti, por ser tú. por ser humano. Por ser humano. Exacto. Sí, no, y Sí, por sí. si además característica de cada uno, o sea, No, sí, Pablo, yo creo que si es sexual, como dice ella, y todos tenemos lo mismo desde pequeños, la sociedad la hemos creado todos juntos con todos nuestros traumas no sexuales y todas nuestras censuras Eso es sexuales. interesante. La No hay sociedad está sujeto hecha a imagen y individual. semejanza del aparato O sea, psíquico. la sociedad está creada por todos Claro. nosotros y si todos desde pequeños tenemos esa censura sexual, pues todo. O sea, la Sí, censura es social inconsciente. es nuestra propia censura individual. Claro. Claro, es La que sí, ideología ¿no? que seas inconsciente. También es ¿no? cierto que lo que se censura socialmente es lo que no Es lo está. mismo, pero Me otro plano. refiero, ¿no? Digo que lo más censurado son, yo qué sé, matar, el asesinato, el incesto y el canibalismo, ¿no? Eso es lo más censurado socialmente, pero esos son los deseos, ¿no? Claro, de Más, nuestra ¿no? También la No existe un ontogénesis sujeto reproduce individual. la filogénesis, Claro. ¿no? Que Es un pasamos sujeto en social. la constitución del aparato psíquico de cada uno de nosotros, pasamos por todas las adquisiciones que la humanidad ha hecho a
¿Cuál era? Claro, pero me pareció muy interesante lo que decía el compañero, porque decía... Más alto. Digo que en el sueño que contaba él, ¿no? Que decía como un objeto de mi amor, ¿no? ¿Cómo va a ser que yo lo odie? Que esas son las cosas a veces más difíciles de aceptar, esos deseos que todos rechazamos, esas sensaciones que todos rechazamos, que yo no soy envidioso, que yo no soy celoso, que yo no odio a nadie, pero es que eso es imposible. Si soy humano, esos sentimientos van a pasar por mí. Otra cosa es que yo los civilice y no los actúe en la realidad, ¿no? Digo, y la censura cae sobre esos afectos humanos normales, ¿no? Que son el odio, los celos, la envidia, ¿no? Todo eso queda censurado en el sueño. Aparte también cierto odio porque se murió, ¿no? Pero más ¿Cómo? que odio. Que hay un cierto sí, odio es porque se dolor. murió. No es odio, es dolor. No, me abandonó. Es dolor. Yo creo que es dolor a la pérdida. Dolor frente a la No pérdida es hay odio en absoluto. siempre. Siempre, eso siempre va a haber. Es que no ¿no? son excluyentes. Claro, Es claro. que ante la No, no, pérdida... Pero ese sueño no sabemos lo que es, porque Sí, tendríamos que ese es tumbarte en el manifiesto. diván y ponerte a asociar, no es Exacto. el momento, ¿no? Pero quiero decir que cuando lo decimos, como nos resulta tan extraño que hacia una persona querida, a veces hay Eso, sentimientos digamos- hostiles, cuando en realidad, cuando el otro hace algo con lo que yo no estoy de acuerdo, con lo que yo no, ya me molesta, me inquieta, ¿no? Me causa una... Claro, o porque- ¿por qué piensa diferente de mí? ¿No? Porque además el amor tiende a creer que el objeto está en absoluta connivencia conmigo y que piensa igual que yo y que es una ilusión absurda, ¿no? Claro, lo normal es amar y odiar, ¿no? Eso es lo que así, quiero, ¿no? moderadamente. Moderadamente, que Claro, le esa odio canción. y Claro, pero es no le voy a matar. Claro. Ya eso es, ¿no? Pero a veces lo pienso, Pero bueno, es mejor pensarlo que actuarlo, ¿no? Mucho más Ser que consciente de tu inconsciente, Patológico. ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? Es que no se puede ser... ¿Qué dijiste? que Ser si no eres- consciente de lo inconsciente. Es O sea, que- bueno, sí, o sea, ser consciente, por ejemplo, en el sueño que tú pusiste ante el ejemplo, ser consciente de que tu deseo, el doctor, el que sea, ser consciente de eso, Es muy ¿Para interesante, súper interesante esa pregunta. ¿Para qué? Pues porque en los síntomas pasa lo mismo que en el sueño. Los síntomas son realizaciones de deseos. Entonces, si yo puedo desentrañar cuál es el deseo del sueño, puedo desentrañar cuál es el deseo que se realiza en el síntoma y así puedo deshacer el síntoma. De hecho, es la vía a la curación, Claro. en psicoanálisis, es la interpretación del deseo que encubre el síntoma. Claro, Por eso es muy interesante. Dice, ¿pero para qué estudia los sueños este hombre? ¿Qué tiene? no, Pues sí, porque no, se sí, forman sí. igual los síntomas y se forman igual los lapsus. Vale. Y se que forman- lo que nos está mostrando es cómo funciona, Claro. pero eso funciona igual en todo. Exacto. Bueno, me da igual En que todo. sea un sueño, en todo y en todos, ¿no? Está bien. Me da igual que sea un sueño que sea un síntoma. También, ¿no? Digo, que la cuestión es que yo puedo interpretar también, ¿no? También, ¿no? ¿Qué consigo con eso? Puedo modificar mi posición, ¿no? Ya no tengo que, soy un histérico, ¿no? Siempre está en juego el deseo insatisfecho. Bueno, pues a lo mejor puedo modificar eso y ya no tengo que estar siempre, ¿no? En juego con el deseo insatisfecho y ya, la vida cambia, ¿no? De aprender otras maneras de desear, además de Claro, esa, ¿no? sumar, ¿no? Digo que, claro, o hay algo que me Dice, ¿para molesta, qué? ¿no? ¿no? Ella se preguntaba, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, el Reconocer. momento en el que tú conoces, Sí. o sea, es muy interesante, claro. Todo el mundo que lo conoce querría Pero ¿sabe saber para cuál qué? es el deseo que hay detrás de ese sueño surrealista, Bueno, pero una vez lo sé, ¿qué? Ya. Para seguir deseando. Claro. Una vez que lo sé, no lo puedo atrapar. Es para seguir deseando y seguir deseando. Sí, y es que seguir vivo en el deseo, ¿no? Para eso sirve. Porque si tú no te das cuenta del deseo, vas a soñar constantemente siempre con un mismo deseo. No, es que en cada... A veces pasa que un sueño se repite y se repite hasta que no lo interpretas. A veces pasa eso. Sí, pero es que deseos, ¿no? Pueden haber Pero las muchos. estaciones de, o sea, si tú un deseo no lo haces consciente o no lo, No se te no lo quitas, interpreta. no sabes descubrir su censura, en tu vida exterior se ve reflejado, ¿no? Entonces tienes... Son efectos, ¿no? Lo que pasa que es que el deseo siempre se va a expresar, ¿no? El deseo siempre se va a expresar, entonces siempre va a producir efectos
efectos en la conciencia, que pueden ser, pues eso, un sueño, decíamos, puede ser una inhibición, puede ser un síntoma, puede ser Siempre llego cosa. tarde, siempre Claro. repito la misma acción que me perjudica, ¿no? Cosas Claro, así. que la interpretación como que libera, ¿no? Porque si no, uno insiste. Claro, porque además, decimos, sirve para liberar el síntoma, ¿no? Pero es que síntoma es algo que dice el sujeto. Es síntoma porque lo dice el sujeto, en el sentido de que, ay, esto que molesto, ¿no? Esto me interrumpe, esto me produce graves perjuicios en mi vida, ¿no? Entonces eso es el síntoma. Entonces uno quiere quitárselo de encima, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí está el psicoanálisis, ¿no? Para Porque es eso. una cuestión de cantidad también, porque de alguna manera la interpretación lo que hace es que esa cantidad que se... Sí, de cantidad, porque primero que lo dice, ¿no?, el síntoma, lo dice fácil, y luego la permanencia, ¿no? Porque un día me puede doler la cabeza y bueno, también puedo pensar que tiene que ver con cuestiones psíquicas, pero bueno, es un día, no le doy mayor importancia. Pero claro, si son meses y meses o habitualmente dolor de cabeza, ya, esto ya me incomoda mucho más, ¿no? En esa permanencia ya es un síntoma, ¿no? Produce autoconocimiento y autotransformación, el psicoanálisis. Claro, porque además es ¿para qué me sirve? Claro. Es que es interesante porque en eso que decías de autoconocimiento y autotransformación, pues para lo que yo quiero hacer con ello. Es decir, que la interpretación, ¿no? A uno le interpretan y luego, ¿qué hace con esa interpretación? Trabaja a favor de esa interpretación, ¿no? Digo que eso ya corre de parte del paciente, ¿no? ¿Qué hace con eso? Claro, que también hay una Porque es su ideología vida, ¿no? que cuanto No es- menos sé, más feliz soy. Sí, Digo que también Más a veces padeces de- caemos en esa cosa de... pero es que no se trata de saber, porque a veces claro, estamos poniendo este ejemplo, ¿no? De el deseo, ¿no? Son ejemplos, digo que son estos ejemplos de sueños que trae Freud también son para que nosotros lo leamos y entendamos y sepamos de cómo va. Luego las cosas es una simple frase de, vaya, parece que siempre te tropiezas, ¿viste? Ya, esa fue una interpretación. No necesito saber, ¿no? A lo mejor por qué me tropiezo o cuándo no me se tropiezo. termina de saber. Claro, Porque ¿no? como el aparato, el deseo lo que quiere es expresarse, voy a ver con cuántos disfraces se va a expresar ese mismo deseo. Entonces es como un contacto con un saber que Sí, sobre todo que no además, se puede aprender, Claro. ¿no? ¿cómo se va a expresar el deseo, ¿no? O manifestar? Es que se puede manifestar de muchas maneras, fíjate, porque al deseo le da igual que sea un sueño, que sea un síntoma. Igual se realiza, tanto en el sueño como en el síntoma, pero al sujeto no le da lo mismo. Claro. No es lo mismo tener un sueño, que me puede gustar más o menos, que tener un síntoma. Entonces, fíjate, el deseo va a seguir jugándose, pero de distinta manera. Eso también, Por aquí ¿no? tenemos una pregunta. Sí, Sí. es una pregunta con respecto a los sueños estos que son reiterados, ¿sí? Que se sostienen durante meses. A pesar de analizarlos en terapia, se sigue sosteniendo en distinto entorno, pero el sueño es reiterativo. Eso significa que a pesar de supuestamente saber lo que significa, verlo interpretado con el analista, o sea, con el psicoanalista, ¿hay algo todavía sin resolver ahí de base? Hay algo o- sin interpretar, digo, porque a veces es, ¿no? Porque decimos interpretación, luego Freud dice interpretación, construcción, ¿no? En la técnica, es decir, que, ¿no? Que a veces, ¿no? Es una interpretación parcial, no a la totalidad. Hay algo que Toda sigue quedando sigue ahí, ¿no? Mientras no se interprete, sigue, ¿no? base. Porque puede haber una interpretación que ha sido correcta, pero ha sido, ¿no? Parcial.
todavía ¿no? queda... Sí. Cuántas vueltas, ¿no? Cuántas Que da, vueltas, ¿no? claro. Qué insistencia. Qué complejos somos. Porque nunca se acaba, ¿no? Claro, Con el está. deseo, nunca se acaba con lo inconsciente, ¿no? Porque ¿no? Llega Freud incluso a decir que nos morimos cuando dejamos de desear, o sea que mejor seguimos deseando, ensayando, analizándonos si tenemos alguna cuestión o no, o si simplemente porque queremos Y por mejorar. eso el 23 de febrero continuamos con las conferencias abiertas. ¿Qué es? A ver, título, ¿Por por qué favor. olvidamos los sueños? Ah, el olvido, también es muy El interesante. olvido de los sueños viene. 23 de febrero. Ah, sí. Bueno, Sí, pues sí. muchas gracias a todos.